Tantas veces, queridos hermanos, a nosotros personalmente, en familia, en comunidad, como iglesia, como pueblo, como nación, nos pasa como esa barca que nos dice hoy el Evangelio. Pasamos en medio de las tempestades y nuestra vida corre peligro. Y entonces nos espantamos, nos llenamos de terror. Y al llenarnos de terror, perdemos la calma y no pensamos bien. La persona que entra en pánico pierde la calma. No piensa bien, ¿por qué? Porque el pánico se lo está comiendo. Hemos escuchado en el Evangelio que Jesús, después de haber dado de comer a aquella gran multitud, porque Jesús tenía puesto el ojo en sus hermanos, en la gente necesitada. Pero también tenía puesto el ojo en Dios su Padre. Ojo y corazón en los hermanos, en los necesitados y en su Padre que le mandó a misión. Y por eso se fue a orar. Y le dijo a sus apóstoles que se fueran a la otra orilla del lago, en la barca, que allí los iba a encontrar. Se quedó despidiendo a la gente y después se fue a un monte alto a orar. Pero a medio lago, por el viento fuerte que había, se desató una tempestad y la barca se podía hundir. ¿Y qué pasó? Vieron caminar sobre el agua a un hombre y era Jesús. Tenía puesto el ojo y el corazón en los hermanos, así como en Dios su Padre. Y creían ellos que era un fantasma. Cuanto más se acercaba, lo reconocieron, y entonces Pedro, que era impulsivo, le pidió que iba a ir hacia donde él estaba y le dijo Jesús que se viniera. Se tiró al agua y empezó a caminar. Pero cuando se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua, ¿qué le entró? ¿Qué le entró? Miedo. Y entonces se empezó a hundir. Y grita: Señor, sálvame. Y el Señor lo agarra de la mano, lo levanta, lo saca del agua, y al entrar a la barca se calma el agua y la tempestad. Eso mismo vivimos nosotros de distintas maneras, a nivel personal con nuestros problemas, que creemos que a veces no tienen solución. Lo vivimos a nivel de familia, cuando estamos tronados y no tenemos pisto y tenemos cosas que hacer y cosas que comprar, no de lujo, sino para el mantenimiento de la familia, y no tenemos pisto. Nos angustiamos. Nos pasa a nivel de comunidad en la iglesia. A veces perdemos la fe y estamos caminando y de repente por alguna cosa nos empezamos a hundir.
Y entonces el Señor nos tiende la mano. Jesús no va a solucionar nuestros problemas. Jesús nos enseña siempre a caminar y a seguir adelante. Y en la medida en que caminemos y seguimos adelante, sin desfallecer, los problemas, mis hermanos, se van solucionando. Sufrimos como pueblos, sufrimos como nación. Y es tal el sufrimiento que hemos llegado al descaro total de nuestras autoridades incompetentes, de aquellos que nos gobiernan, que han cooptado para corrupción todas las instituciones que deberían estar vigilando para el buen funcionamiento de las cosas, y las han capturado para protegerse. Y el peligro también de querer robarse las elecciones, que sería lo más triste y sería el acabose para nuestro país, con unas consecuencias tremendas. Vino Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, y se ha dado cuenta de la problemática. Y si Guatemala queda mal, vamos a sufrir más aislamiento y más crisis. Y se habla tanta mentira. Incluso iglesias protestantes se han metido a atacar a uno de los candidatos y apoyar a la candidata, asustando con el petate del muerto. Viene el anticristo. Nosotros somos cristianos y estamos en contra del aborto porque somos pro vida. Y tanta cosa que se dice que no es cierta, porque gane quien gane, si gana el candidato la tendrá muy difícil, porque la mayoría en el Congreso es de la misma gente comprada y corrupta que hay. Y ustedes saben que para aprobar una ley, una propuesta de gobierno, pasa por el Congreso. Y no es el presidente quien aprueba las leyes, es el Congreso. Y nos quieren vender la idea equivocada. Nosotros somos católicos y estamos en contra del aborto. Eso es cierto. Pero otro nuevo gobierno no es que vaya a aprobar el aborto, es el Congreso quien lo aprueba. Y la mayoría del Congreso, ¿quiénes son? Los mismos de siempre. Miren ustedes, Chiquimula solamente tiene un diputado nuevo y hay que ver. El resto es la misma gente. Y esa es la triste realidad de Guatemala. Cuando se habla de provida, no se está hablando solamente del aborto, mis hermanos. Cuando se habla de ser provida, se habla de justicia. Se habla de vida digna para toda la gente. Nacen los niños y se mueren de desnutridos. ¿Qué provida es esa en nuestro país? Ya hace 70 años desde que abortaron, el gobierno que posiblemente de haber seguido tuviera Guatemala a otro nivel, pero por intereses foráneos y por malos guatemaltecos, abortaron, y desde hace 70 años venimos padeciendo gobiernos unos más corruptos que otros, hasta llegar al extremo del gobierno actual.
apoyado por alguna gente de las más ricas, apoyado por otras personas no con historia decente que quieren seguir aprovechándose de los bienes y de la riqueza del país, como que si Guatemala fuera una finca personal. Todo esto, ¿qué es? Es una gran tormenta y tenemos que aprender a caminar en medio de la tormenta para salir de la tormenta. Tal como Jesús, con ojo y corazón en los hermanos más necesitados. Yo no sé, mis queridos jocotecos del pueblo, si ustedes conocen la realidad dura de la gran mayoría de aldeas de nuestro Jocotán, pero hay situaciones que son insostenibles. ¿Queremos seguir así? Depende de nosotros. Por eso Jesús no es que vaya a solucionar nuestros problemas, pero nos puede enseñar a caminar si nosotros queremos. Ojo y corazón en los hermanos necesitados y ojo y corazón en Dios para confiar. Pero es que a Dios tenemos que aprenderlo a reconocer en las cosas sencillas del cada día. Ahí se manifiesta el Señor. Miren ustedes cómo es posible que en Nicaragua se persiga a la iglesia y tengan a Monseñor Rolando preso y aislado, y ahora que fueron 2 sacerdotes a la Jornada Mundial de la Juventud no los dejaron entrar y se esté persiguiendo a la iglesia, y sin embargo se invita al pastor Cash Luna para que vaya a tener sus noches de gloria. ¿Qué gloria de Dios es esa? Cuando se apaña la tiranía, cuando se apaña la corrupción. ¿Y cómo es eso que un montón de pastores en Guatemala se presten para orar por Sandra Torres? Así como oran por Sandra Torres, hay que orar por Bernardo Arévalo, para que si ellos llegan, cualquiera de los dos, por voluntad popular, llegan a ganar el balotaje de las elecciones del próximo domingo, puedan convertirse y ser fieles a Dios y ser fieles al pueblo. Porque no se puede estar cantando aleluya, gloria a Dios, cuando se está robando al pueblo, cuando se está haciendo corrupto. Y esa es la historia de tempestad que nosotros tenemos en Guatemala. Señor, déjame ir hacia ti, fue el grito de Pedro. Y empezó aquel hombre a caminar, pero dudó. ¿Cuántas veces dudamos nosotros de la presencia de Dios en la vida diaria, en la vida del cada día, en las cosas pequeñas y grandes? Lo reconocemos aquí en la Santa Misa, lo reconocemos en la palabra, lo reconocemos en la oración, lo reconocemos en la Eucaristía, de la cual nos vamos a alimentar, pero no nos olvidemos que hemos de dar frutos de la Eucaristía recibida, porque a veces podemos ser tragahostias y escupe diablos. Recibimos al Señor en la Sagrada Comunión, pero seguimos siendo jodidos, seguimos siendo injustos y seguimos siendo sinvergüenzas en la vida del cada día. Eso no es posible. No se puede. Y miren, tenemos que aprender a descubrir al Señor en las cosas sencillas y pequeñas. El profeta Elías estaba siendo
perseguido por la tirana gobernante de Israel, la reina, y se fue a refugiar al monte Joreb, al monte Carmelo. Y Dios le habla y le dice: está atento porque voy a pasar. Y nos dice la primera lectura que primero fue un gran viento parecido al de la tempestad en el lago. ¿Estaba el Señor ahí? No estaba. Después fue un gran terremoto que hizo botazón de piedras en la cueva. ¿Y estaba el Señor ahí? Tampoco estaba. Después vino fuego enorme. ¿Y estaba el Señor en el fuego? No estaba. ¿Y a dónde estaba el Señor? Néstor, ¿a dónde estaba el Señor? No estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. ¿A dónde estaba? En la suave brisa, en lo sencillo, en lo que refresca, en la serenidad, porque corazón agitado, ahí no vamos a encontrar al Señor. Tenemos que entrar en la calma, y entonces en la calma vamos a descubrir la presencia amorosa y fiel del Señor. Que no nos asusten, mis hermanos, con mentiras y propagandas feas que hay, irrespetuosas. Desde el momento en que un candidato o una candidata no tiene argumentos para plantear su gobierno y empieza a insultar, empieza a tratar de homosexuales y empieza a tratar de todo, qué bajeza, dice uno. Yo no votaría por un candidato que ande todo armado, bruta señal, y tonto yo si voto, ¿verdad? Entonces no votaría también por un candidato que insulta a los demás. Es mala señal de tiranía y de autoritarismo. Por eso, pidamos al Señor entrar en paz para poder ejercer nuestro voto el próximo domingo como ciudadanos libres, que no venden su voto. No son las bolsas solidarias las que van a solucionar el problema de Guatemala, lo va a empobrecer más. Son las oportunidades de vida digna y de trabajo, porque Guatemala expulsa a sus propios ciudadanos. ¿Por qué se va la gente para Estados Unidos? Porque son expulsados, porque aquí en Guatemala no hay posibilidades de chance y de vida digna, y por eso se van. Miren, que el Señor nos ilumine y nos ayuda. No nos va a enseñar el Señor a caminar, nos enseña a caminar, pero no soluciona nuestros problemas. Los problemas de Guatemala, ¿quién los tiene que solucionar? ¿Quién los tiene que solucionar? Ustedes y yo, ejerciendo nuestro voto responsablemente, ejerciendo nuestro voto con el corazón y el ojo en Dios, que piense en los necesitados, y con el corazón y los ojos puestos en Dios, que ve a la gente necesitada, también el cristiano. Si queremos un país despedazado, sigamos poniendo gente de la misma calaña de la gente que nos ha gobernado. Yo creo que el cristiano, mis hermanos y hermanas, es responsable del país. Y hay una oportunidad para decir: basta ya. Queremos un futuro realizable con honestidad, con dignidad, sin corrupción y con oportunidades para todos. Y no tengamos miedo. Hoy el Señor, ¿qué nos dice? Calma. Y en la calma del viento suave, ahí se le apareció el Señor a Elías,
Que el Señor nos ayude, mis hermanos, nos ilumine, nos dé la voluntad y nos dé la fuerza para ir construyendo un país mejor. La palabra de Dios es para aplicarla en las situaciones concretas de nuestra vida. Sepa usted votar y vote por quien quiera, pero sea responsable. Si quiere más de lo mismo, decisión suya será. Si quiere oportunidades nuevas para el país, decisión suya será. Que el Señor nos haga responsables de un proyecto nuevo que sea señal también de su reino.